Bien, vamos a empezar el estudio de funciones trigonométricas y para ello vamos a definir lo que son primero los ángulos y las unidades que vamos a usar para ángulos en general. Bien, entonces los ángulos se van a medir en sentido antihorario desde el semieje positivo de abscisas. Eso significa, pues, que em, vamos a, vamos a imaginar aquí el semieje positivo de las abscisas, ¿no? Este es el semieje positivo horizontal. Y a partir de él vamos a empezar a medir ángulos en sentido antihorario, ¿no? El sentido positivo será el antihorario y el negativo será el sentido horario. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de 90 grados o pi medios, como vamos a ver en un momento, estaríamos entonces midiendo de la siguiente forma, ¿no? De esta forma tenemos 90 grados o un ángulo recto o pi medios radianes medido en esta dirección. Entonces, esta es la dirección positiva y si apuntáramos así hacia abajo, hacia aquí tenemos la dirección negativa, ¿no? Entonces, en sentido antihorario, positivo; en sentido horario, como las manecillas del reloj, negativo. Siempre desde el semieje positivo de abscisas, el semieje horizontal. Bien, y recordemos que podemos medir ángulos en grados sexagesimales o en pi radianes, ¿no? La equivalencia es que un pi radián es equivalente a 180 grados sexagesimales. Por eso, cuando hablamos de una vuelta completa, es decir, cuando hablamos de 360 grados, eso es equivalente a 2 pi radianes, ¿no? Por lo tanto, el ángulo recto que habíamos dibujado anteriormente es pi medios. A veces obviamos decir radianes, simplemente decimos pi medios en vez de 90 grados. Y una vuelta en sentido horario sería menos 2pi, ¿no? Medido en sentido antihorario. Entonces, aquí está, por ejemplo, podríamos tener acá un ángulo de 3 pi cuartos, por aquí, por ejemplo, ¿no? Es 90 más 45, 135 o aquí 3 pi cuartos, que es pi medios más un cuarto, ¿no? O por ejemplo, de este lado podríamos tener menos pi cuartos. Así vamos a leer usualmente, graficar los ángulos, ¿no? Sentido horario, positivo; sentido antihorario, negativo. Bien, y es importante también tener en cuenta los triángulos notables. Tenemos el triángulo isósceles, ¿no? El triángulo isósceles, el cual tiene un ángulo recto aquí y los otros dos ángulos son iguales a pi cuartos, ¿no? O 45 grados sexagesimales. Este triángulo está en proporción 1, 1 y raíz de 2. Y tenemos otro triángulo notable importante con el cual vamos a trabajar, que es el triángulo conocido como 30-60 o pi sextos pi tercios, que está en proporción 1, raíz de 3 y 2, ¿no? Porque por Pitágoras 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado va a ser 2 al cuadrado.
En este caso, acá tenemos 60 grados o pi tercios y de este lado tenemos 30 grados o pi sextos. ¿Sí? Esos son los dos triángulos notables con los cuales vamos a trabajar. Cuando estamos viendo el triángulo de esta forma, de manera geométrica, los ángulos siempre son mayores o iguales que cero, ¿no? Positivo. No, no damos el sentido de positivo o negativo en este caso. Pero en el caso anterior, sí, estamos hablando de ángulos con un sentido porque los vamos a medir a partir siempre de el semieje positivo de abscisas. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos saber para trabajar con ángulos y a partir de ellos vamos a poder eh, trabajar con definir las funciones trigonométricas.